Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dictar la clase número 7 de Geometría del Espacio. Los temas que vamos a ver el día de hoy son el plano y sus determinaciones, tipos de planos y su clasificación, y las posiciones particulares de un plano en el espacio. Finalmente, vamos a ver la recta contenida en un plano a modo de teoría. Primero recordemos qué es un punto y qué cosa es una recta. El punto es un elemento adimensional. ¿Por qué? Porque no posee ningún tipo de dimensión. Ocupa una posición en el espacio. En cambio, la recta es un elemento unidimensional que ocupa una longitud, posición y dirección en el espacio. Teniendo en cuenta estas características del punto y la recta, ¿qué cosa será un plano y cuáles son sus características? Un plano es un elemento compuesto por una serie de vértices y la unión de varias aristas. También se podría decir que un plano se compone por la prolongación de una línea recta. En cuanto a las características de un plano, posee longitud, posición, dirección, forma y superficie. En geometría, un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones, ancho y largo, y contiene infinitos puntos y rectas. Son conceptos fundamentales de la geometría, junto con el punto y la recta. Veamos las 4 determinaciones de un plano. Un plano en el espacio se puede determinar de las siguientes 4 maneras. La número 1. Cuando dos rectas son concurrentes, pueden determinar un plano. Por ejemplo, veamos el siguiente esquema. Tenemos las coordenadas de A, tanto en la vista principal horizontal como en la frontal. Tenemos las coordenadas de B, tanto en H como en F, y hacemos la primera recta. Tenemos las coordenadas de C en ambas vistas principales y las coordenadas de D de igual manera. Trazamos la segunda recta. Se dice que estas dos rectas concurrentes, ¿qué quiere decir? De que se cortan o se intersectan, por la cual tenemos a este punto P que indica el punto en común de intersección. Entre ellas se genera un plano, otro plano, otro plano y otro plano. Veamos la segunda forma de determinación, a través de dos rectas paralelas. Tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B y tenemos la primera recta. Las coordenadas de C, las coordenadas de D. Tenemos la segunda recta. Se dice que entre estas dos rectas paralelas se pueden determinar un plano. La tercera forma de determinar un plano es cuando se encuentran tres puntos no colineales en el espacio. Por ejemplo, tenemos las coordenadas de A, que vendría a ser el primer punto, las coordenadas de B, que sería el segundo punto, y las coordenadas de C, que vendría a ser el tercer punto. Si nosotros unimos A con B, B con C y C con A, podemos decir que se puede determinar entre ellos un plano. La cuarta forma y la última de determinar un plano es cuando encuentras una recta y un punto que es exterior a esta recta. Por ejemplo, tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B y tenemos la recta. Y las coordenadas de C se encuentran al exterior de esta recta AB. Si nosotros unimos estas coordenadas de la recta con el punto que se encuentra exterior a ella, se puede decir que dentro se puede determinar el plano. Estos 4 tipos de determinación solamente quedan a modo de concepto. Veamos los tipos de planos y sus clasificaciones. Es la posición que adopta un plano de ser paralelo o perpendicular a los planos principales de proyección. Para ambas posiciones, el plano se proyecta de canto. ¿Qué quiere decir de canto? Quiere decir de que nosotros vemos el filo o vemos el borde de ese plano en uno de los planos principales o vistas principales de proyección. Recordemos que tenemos la vista principal frontal, horizontal y de perfil. Es decir, se ve como una línea recta.
Dentro del paralelismo tenemos tres clasificaciones: horizontal, frontal y de perfil, el cual se dice que un plano, al ser paralelo a una vista principal de proyección, sea cual sea, se proyecta sobre ella en verdadera magnitud. Y acá en la parte inferior podemos ver un ejemplo. En este caso podemos ver que tenemos un plano triangular que se encuentra en verdadera magnitud en la vista principal horizontal, y en las demás las vemos de canto o de filo, y se representa con la letra o la abreviación P.F, que significa plano de filo. Según donde se encuentre el plano en verdadera magnitud, recibe el nombre, en este caso, de plano horizontal, y así sucesivamente. Con respecto a la perpendicularidad, tenemos estas tres clasificaciones: plano vertical, ortofrontal y ortoperfil. Y se dice que un plano, al ser perpendicular a una de las vistas principales de proyección, se proyectará sobre él de canto o filo, como podemos ver a continuación. En este caso, en la vista horizontal podemos ver el plano de canto o filo, que quiere decir que la vemos como una línea recta porque solamente podemos percibir el borde o el filo. Pero en las otras vistas vemos el plano simplemente de forma oblicua. Entonces, dependiendo de en qué vista esté de canto o filo, reciben los siguientes nombres que estoy señalando en pantalla. Para cada uno vamos a ver un ejemplo, su definición y cómo se proyectaría en geometría del espacio. Planos con respecto al paralelismo. Número 1. Tenemos al plano horizontal. Es aquel plano que aparece paralelo a la vista principal horizontal, proyectándose sobre esta vista horizontal en verdadera magnitud. Además, aparece de canto o filo en las otras vistas. Y acá tenemos el ejemplo número 1. Nos dice, dado el plano ABC, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil, y proyecta todas las simbologías pertinentes. Entonces nos dan las coordenadas de A, las de B y las de C. Comencemos. Coordenadas de A: 4 en Y, 8 en H, 17 en F. Coordenadas de B: 1 en Y, 2 en H, 17 en F. Coordenadas de C: 8 en Y, 5 en H, 17 en F. Y trazo el plano. Proyectamos su vista de perfil. Se hace de igual manera que los puntos o las rectas. Agarro las coordenadas del plano que están en la vista principal horizontal, las llevo al eje Z, subo a 45 hasta el eje y en donde se intersecten con las coordenadas de la vista frontal, ahí va la nueva coordenada en la vista de perfil. Hay que asegurarnos de que A vaya con A, C vaya con C y B vaya con B. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que en las otras dos vistas nos dice aparece de canto filo. ¿Qué quiere decir? De que solamente vamos a ver el borde, lo vamos a percibir como una línea recta. Y en la vista principal horizontal la vamos a ver en verdadera magnitud porque está paralela a la vista principal horizontal, y en las otras se podría decir que están perpendiculares. Recordar que PF significa plano de canto o filo y V.M significa verdadera magnitud. A la mano izquierda nosotros podemos ver un GIF animado donde efectivamente podemos corroborar el plano en una vista tridimensional. Lo vemos primero en vista horizontal, que es paralelo, en frontal, que se percibe de canto o filo, y en la de perfil igualmente. Veamos más detenidamente en una vista isométrica. Podemos ver la vista frontal, la vista horizontal y la vista de perfil. También nos podemos dar cuenta que en las otras dos vistas, sea la frontal y la de perfil, lo vemos de canto o filo proyectado en el espacio bidimensional, y el plano
en la vista principal horizontal la percibimos en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque está paralelo a esa vista principal. Y finalmente no hay que olvidar siempre las proyecciones. Número 2. Plano frontal. A diferencia del plano horizontal, en este caso el plano se encuentra paralelo a la vista principal frontal y se proyecta sobre esta vista principal frontal en verdadera magnitud, y en las otras dos vistas sobrantes se proyecta de canto o filo. Y nos dan el ejemplo número 2. Dado el plano ABC, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil, y nos dan las siguientes coordenadas. Las coordenadas de A, 2 en Y, 6 en H, 2 en F. Las coordenadas de B, 5 en Y, 6 en H, 18 en F. Las coordenadas de C, 9 en Y, 6 en H, 15 en F. Y unimos. Para trazar la vista principal de perfil, proyectamos las coordenadas de H, jalamos al eje Z, subimos a 45 al eje y buscamos la intersección con la vista principal frontal, asegurándonos de que A vaya con A, B vaya con B y C vaya con C. Lo importante también y una buena recomendación es que entre coordenadas, tanto en vista horizontal y frontal, también coloquemos líneas discontinuas para asegurarnos de que las coordenadas estén correctamente alineadas en estas dos vistas principales. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que en las otras dos vistas, diferente a la frontal, la podemos ver de canto o filo, porque la podemos percibir como una línea recta. En cambio, en la vista principal frontal, por ser un plano frontal, está en verdadera magnitud y paralelo a él. A la mano izquierda nosotros podemos ver un GIF animado, donde nosotros, por ejemplo, si lo vemos en la vista frontal, efectivamente lo vemos en verdadera magnitud, de perfil como recta y horizontal también como una recta. Vamos a analizarlo ahora en una vista isométrica con más detenimiento. Tenemos las vistas principales, horizontal, frontal y de perfil. Tenemos que en las otras dos vistas, diferente a la frontal, se perciben de canto o filo en el espacio bidimensional. Tenemos que en la vista principal frontal, por ser un plano frontal, está en verdadera magnitud, porque es paralelo a esa vista principal. No hay que olvidar las proyecciones en todas las vistas principales. Última clasificación del paralelismo es aquel plano que aparece paralelo a la vista principal de perfil, proyectándose sobre ella en verdadera magnitud, y en las otras vistas se ve de canto o filo. Y nos dan el tercer ejemplo. Dado el plano ABC, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil, y acá abajo nos dan las coordenadas. Coordenadas de A. Tenemos 3 en Y, 1 en H y 13 en F. Coordenadas de B, 3 en Y, 5 en H, 16 en F. Coordenadas de C, 3 en Y, 8 en H y 10 en F. Unimos. Proyectamos su vista de perfil. Agarramos las coordenadas de H, las llevamos al eje Z, subimos a 45 al eje Y buscamos la intersección con las proyecciones de la vista principal frontal. Y en donde se intersectan va el nuevo punto, nueva coordenada en la vista de perfil. Hay que asegurarnos de que C vaya con C, B vaya con B y A vaya con A. Que nos damos cuenta que en la vista principal frontal y horizontal la vemos de canto o filo. Y obviamente por ser un plano de perfil, en la vista principal de perfil la podemos percibir en verdadera magnitud porque es paralelo a ella. Acá podemos ver un GIF que en frontal se ve como una recta, de perfil se ve en verdadera magnitud y en horizontal se ve también como una recta, como lo podemos percibir en la resolución del ejercicio.
Si analizamos mejor la vista isométrica, tenemos la vista horizontal, frontal y de perfil. Podemos ver que en las otras dos vistas diferentes a la vista principal de perfil se aprecian de canto o filo. En la vista principal de perfil, por ser un plano de perfil, se percibe en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque es paralelo a esa vista principal. No hay que olvidar nunca las proyecciones. Planos con respecto a la perpendicularidad. Número 1. Tenemos el plano vertical. En este caso es aquel plano que es perpendicular a la vista principal horizontal. Entonces recibe el nombre de plano vertical. Se proyectará sobre él de canto o filo. Por estar perpendicular a él se tiene que ver solamente el borde. Y en las otras vistas diferente al horizontal se va a percibir el plano oblicuo. Y nos dan el ejemplo número 4. Dado el plano ABC, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil y nos dan las siguientes coordenadas. Las coordenadas de A, 12 en Y, 7 en H, 12 en F. Coordenadas de B, 8 en Y, 4 en H, 12 en F. Coordenadas de C, 6 en Y, 5 en H y subimos siempre alineado hasta 17 en F. Trazamos el plano. Hay que asegurarnos también que las proyecciones de frontal a horizontal y viceversa estén alineadas, por lo tanto hay que colocar líneas discontinuas de proyecciones. Proyectamos su vista principal de perfil. Agarramos las coordenadas de H, las llevamos hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y buscamos la intersección con la proyección de la vista frontal, asegurándonos de que A vaya con A, C vaya con C y B vaya con B. Y dibujamos el plano. Que nos podemos dar cuenta que efectivamente por ser un plano que está perpendicular a la vista principal horizontal, la podemos percibir de canto filo y la podemos ver solo como una recta. Y en las otras dos las vemos oblicuas, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que la vemos en diferentes ángulos. Solo pues que en el espacio bidimensional no podemos percibir la profundidad. Pero acá a la mano izquierda podemos ver un GIF animado, que miren en la vista horizontal se ve como una recta, en la frontal se ve oblicua y en la de perfil también se ve oblicua. Analicémoslo en una vista isométrica. Plano vertical. Tenemos la vista horizontal, frontal y de perfil. Tenemos que en las otras dos vistas diferente al horizontal podemos verlo como un plano oblicuo. En la vista principal horizontal, por ser un plano vertical, lo vemos de canto o filo. Y no hay que olvidar siempre las proyecciones. Segunda clasificación con respecto a la perpendicularidad, plano ortofrontal. Es aquel plano que es perpendicular a la vista principal frontal, por eso recibe ese nombre. Y se proyectará sobre él de canto o filo. Además, se proyecta oblicuo en las otras dos vistas. ¿Cuáles vistas? Por ejemplo, en la horizontal y en la de perfil. Y nos dan el ejemplo número 5. Dado el plano ABC, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil. Y nos dan las siguientes coordenadas. Las coordenadas de A, 1 en Y, 12 en H, 13 en F. Las coordenadas de B, 5 en Y, 12 en H, 15 en F. Las coordenadas de C, 7 en Y, 10 en H y 16 en F. Trazo el plano. También hago proyecciones de horizontal a frontal o viceversa para asegurarnos de que las coordenadas estén alineadas. Llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 al eje Y. En este caso, la coordenada de C, como está tocando la línea de tierra, simplemente la llevamos hasta aquí y luego sube. Asegurándonos de que C vaya con C,
A vaya con A y B vaya con B. Y trazamos el plano. ¿Qué podemos percibir? Que efectivamente en la vista principal frontal la vemos como una línea recta, que quiere decir la vemos de canto filo, y se tiene que colocar, recuerden la simbología P.F. Y en las otras dos vistas, diferente a la frontal, la vemos oblicua. Acá en el GIF animado lo podemos ver ahí frontal como una línea recta, la de perfil oblicuo y la horizontal también oblicua. Veamos el ejercicio en una vista isométrica. Podemos ver la vista horizontal, frontal y de perfil. Podemos ver que en la vista de perfil y horizontal están oblicuos. En la vista frontal lo vemos de canto o filo. Y no hay que olvidar las proyecciones. Última clasificación con respecto a la perpendicularidad. Plano ortoperfil. Es aquel plano que es perpendicular a la vista principal de perfil y se proyectará sobre él de canto o filo. Además, en las otras vistas se va a ver como un plano oblicuo. Y nos dan el último ejemplo. Dado el plano ABC, aquí están sus coordenadas, traza su vista horizontal, frontal y proyecta su vista de perfil. Nos dan las coordenadas de A, 1 en Y, 5 en H y 17 en F. Coordenadas de B, 1 en Y, 9 en H y 15 en F. Coordenadas de C, 9 en Y, 3 en H y 18 en F. Trazamos el plano, colocamos las proyecciones de horizontal a frontal o viceversa y proyectamos su vista principal de perfil. Las coordenadas de H lo llevamos al eje Z, subimos a 45 en el eje Y buscamos la intersección con la proyección de la vista principal frontal, asegurándonos de que B a 45 esté con B, A 45 esté con A y C a 45 esté con C, y trazamos. ¿Qué podemos percibir? Que efectivamente en la vista principal de perfil la podemos ver de canto o filo y se coloca la simbología P.F. Y en las otras vistas, horizontal y frontal, la vemos oblicua. Acá podemos ver a la mano izquierda un GIF animado, donde en la vista frontal lo vemos oblicuo, en la vista de perfil como de canto o filo, y en la vista horizontal también oblicuo. Veámoslo en una vista isométrica. Tenemos la vista principal horizontal, frontal y de perfil. Podemos ver que en la vista frontal y horizontal está el plano oblicuo. En la vista de perfil se ve como canto filo porque lo podemos percibir como una línea recta. No hay que olvidar las proyecciones. Finalmente vamos a ver la recta contenida en un plano, pero lo vamos a dejar a modo de definición. Cuando una recta está contenida en un plano, se dice que una recta está contenida en un plano cuando corta dos rectas o dos aristas de un plano en puntos no coincidentes. Entonces se dice que esta recta está contenida en el plano. Vamos a ver un ejemplo explicativo a modo de esquema. Tenemos el plano ABC proyectados en la vista principal horizontal y frontal. Tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B y las coordenadas de C. Y trazamos el plano. Recta RS, que corta la arista AB, que está de color azul, y la otra corta la arista BC en los puntos 1 y 2 respectivamente. Proyectamos los puntos 1 y 2 a la vista principal frontal de la siguiente manera. 1 y 2 y colocamos la línea recta. Luego unimos estos dos puntos, que ya lo hemos hecho, y la prolongación hasta que corte a las líneas de referencia RS respectivamente.
determinándose de esta manera la proyección de la recta dada, que quiere decir de que la recta RS las prolongamos a la vista principal frontal y la recta que está contenida la prolongamos. Entonces nos damos cuenta que efectivamente esta recta RS está cortando dos aristas de un plano, en este caso es ABC, que no son coincidentes porque están en lados opuestos en este caso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos hasta en una próxima ocasión. Chao, chao.